Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Senscriptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Bitcoin y una de las primeras buenas señales de reversión, las señales en las velas Heiken Ashi. Si les gusta el contenido no olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. También les recuerdo que ahora tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse para compartir sus opiniones. Comencemos. Normalmente nosotros vemos la gráfica de Bitcoin con las velas regulares, que son las que están viendo en pantalla en estos momentos. Pero si por ejemplo se dirigen a la zona superior, hacen clic en las velas y cambian a las velas de Heiken Ashi, podrán ver que ahora las velas están pintadas de una forma diferente. Y si nos dirigimos al rango de tiempo semanal, podremos observar que la semana pasada, luego de una gran tendencia roja, en este caso una tendencia bajista, pusimos nuestra primera vela semanal verde, y esto es una muy buena señal y un muy buen primer paso para iniciar la reversión de la tendencia. Sin embargo, no es razón suficiente para asegurarla. Lo que sí podemos decir es que este es definitivamente un punto para los bulls al corto plazo. Pero para poder entender por qué estas velas son tan útiles identificando la tendencia, tenemos que explicarlas un poco. En pantalla les muestro las fórmulas para calcular las velas Heiken Ashi y de esta manera vamos a entender por qué son tan buenas para demostrar la tendencia en el movimiento del precio. Y es que, por ejemplo, la apertura de la vela es el promedio entre la apertura de la barra previa y el cierre de la barra previa. Por lo tanto, la apertura de la barra actual depende únicamente de la barra anterior. El cierre es el promedio de los precios de apertura, cierre máximo y mínimo del día de hoy. El máximo es el valor máximo entre la apertura, el cierre y el máximo de la barra actual. Y el mínimo es el mínimo entre la apertura, el cierre y el mínimo de la barra actual. Y esta combinación principalmente es lo que la hace tan buena para poder identificar tendencias. Esos cálculos adicionales promediando valores anteriores le da la posibilidad de identificar muchísimo mejor las tendencias que las velas tradicionales. Y por supuesto, mientras el rango de tiempo que utilicemos sea incluso mayor, mejor es este indicador para indicar una reversión en la tendencia. Si observamos el rango de tiempo de días y observamos principalmente el año 2021, podremos observar que hay etapas donde hay múltiples velas verdes continuas, como hay etapas donde hay múltiples velas rojas continuas. Pueden ser periodos muy prolongados de velas verdes, como pueden ser periodos más cortos, al igual que con velas rojas pueden ser periodos bastante prolongados, como pueden ser periodos más cortos. Sin embargo, una de las principales características que observamos es que cuando inicia una tendencia de velas verdes, tiende a ser continua hasta que eventualmente marque una vela roja. Así como cuando tenemos una tendencia roja, tienden a ser bloques rojos sin mayores señales de velas verdes. Si observamos más de cerca una tendencia alcista de velas verdes, podremos observar que principalmente se caracterizan por tener largas mechas en la zona superior, mientras que tienden a no tener ningún tipo de mecha en la zona inferior. Además, los cuerpos de las velas tienden a ser bastante grandes, mientras que en una tendencia bajista tenemos un comportamiento inverso. Tendemos a no tener ningún tipo de mecha sobre la zona superior de las velas, tener cuerpos de vela bastante grandes y tener mechas bastante extensas en la zona inferior de la vela. Por ejemplo, si observamos todo el bull run que tuvimos desde finales del año 2020 hasta abril del año 2021, en el rango diario podremos observar que principalmente se caracteriza por ser de color verde. Sin embargo, durante algunas etapas podemos observar tendencias rojas, y si hacemos un poco más de zoom, incluso durante toda esta tendencia alcista podemos observar uno que otro día que tiene una vela roja. Y ese es el problema de usar las velas de Heiken Ashi en un rango de tiempo tan corto como pueden ser los días. De vez en cuando vas a tener una vela que puede indicar una reversión, pero esto tal vez es solo una falsa alarma. Al igual que en este caso de aquí, la tendencia bajista de hecho duró unos días más, pero si haces zoom y miras la gran tendencia que estamos teniendo en este periodo de tiempo, pues tiende a ser otra señal engañosa. Por eso, mientras el rango de tiempo sea mayor, va a ser más fiable. Y por supuesto, en el periodo de tiempo de enero, cuando tuvimos una caída de aproximadamente 30%, se ve muchísimo más claro la tendencia bajista en las velas de Heiken Ashi diarias. Y de hecho, este es un ejemplo claro donde podemos observar una de las principales características de una tendencia de reversión en las velas de Heiken Ashi. Y es una vela en particular, esta de aquí, que demuestra grandes mechas a ambos lados de la vela y un cuerpo bastante delgado. Y cuando tenemos ese tipo de velas puede indicar una reversión durante los siguientes días o semanas dependiendo del plazo de tiempo que estés observando. Y por ejemplo, este fue un claro ejemplo, pues luego continuó una tendencia bajista durante las próximas semanas. Este es otro ejemplo en febrero del año 2021 donde tuvimos una vela similar
con mechas tanto por encima como por debajo de la vela, un cuerpo bastante delgado respecto a las anteriores y eventualmente nos llevó a una tendencia bajista durante los siguientes días. Y si continuamos viendo la historia podremos observar varios más de estos casos. Ahora, si observamos todo el año 2021 podremos observar que de hecho hay varios movimientos alcistas verdes y varios movimientos bajistas rojos. Y como estamos usando el rango de días, muy probablemente vamos a tener bastantes cambios entre rojo y verde. Sin embargo, podemos ir a rangos de tiempo más altos y ver qué es lo que observamos. Por ejemplo, si vamos al rango de tiempo de los 3 días, podremos observar que los colores pues siguen viéndose similares, pero de hecho, si vemos a detalle, podremos observar que tenemos movimientos muchísimo más fluidos que en el rango de los días. Por ejemplo, presten atención al movimiento que tuvimos en enero del año 2021. Y es que la tendencia bajista en este periodo de tiempo prácticamente se redujo a 3 periodos de tiempo, cuando en el rango de días teníamos múltiples velas verdes y rojas sin que las velas Heiken Ashi sepan realmente qué tendencia es la que debían marcar. Nuevamente podemos observar esas velas características de una reversión, como lo pueden ser largas mechas arriba y abajo del cuerpo de la vela y cuerpos de vela bastante delgados. Durante toda la tendencia bajista que tuvimos en los meses de mayo hacia los meses de julio del año 2021, podremos notar que solo tuvimos 2 señales engañosas en todo este periodo de tiempo y luego eventualmente continuamos con la tendencia alcista. Cuando regresamos a buscar soporte sobre el promedio de 20 semanas en el mes de septiembre del año 2021, la tendencia claramente en el rango de 3 días marcó roja, y esto con una clásica vela de reversión, lo cual nos llevó hasta valores de aproximadamente $41.000, donde finalmente encontramos soporte y continuamos con la etapa alcista. Y actualmente en el rango de tiempo de 3 días ya estamos marcando nuevamente esas velas de reversión con mechas por encima y por debajo del cuerpo de la vela y velas bastante delgadas. Por lo tanto, es posible que este sea el inicio de una reversión, pero es mejor incluso si lo vemos en rango de tiempos más altos. Si vemos el rango de tiempo semanal, podremos observar que el movimiento que tuvimos en enero del año 2021 prácticamente desaparece la tendencia roja y tendencia bajista que tuvimos. Y es por eso que ver velas en rangos de tiempo mayores es una señal incluso mejor que rangos de tiempos más bajos para poder identificar las tendencias generales del mercado. Y en este caso tuvimos 2 velas que trataron de marcar una tendencia de reversión, donde tuvimos nuevamente mechas por encima y mechas por debajo de la vela y cuerpos de vela bastante delgados. Sin embargo, esta señal roja fue solo una falsa señal y continuamos con la tendencia alcista. Y por ejemplo, durante la tendencia bajista que tuvimos entre mayo y julio del año 2021, esas velas engañosas verdes durante la tendencia bajista han desaparecido por completo. Y lo único que tenemos de hecho es una tendencia bajista. Y el mayor indicador de una reversión de la tendencia es únicamente esta flecha roja, donde tuvimos largas mechas por ambos lados de la vela y un cuerpo bastante delgado. Sin embargo, continuamos con la etapa bajista hasta eventualmente imprimir nuestra primera vela verde. Y eso nos lleva al día de hoy, donde luego de haber tenido una tendencia bajista bien marcada con solo un momento donde hubo un pequeño indicio de reversión, sin embargo este no se cumplió, ahora nos lleva a imprimir nuestra primera vela verde luego de un periodo de 10 semanas. Y como estamos en el rango de tiempo semanal, esta es una muy buena señal de reversión de tendencia. Sin embargo, no es suficiente, tenemos que ver cómo se desarrolla el precio durante las siguientes semanas. Y de hecho, si esta vela termina imprimiéndose de la manera como está en estos precisos momentos, es muy probable que la reversión alcista continúe durante al menos un par de semanas más. Pues como ya hemos visto previamente, cuando tenemos una reversión clara de la tendencia, lo que podemos observar es un grupo de velas del mismo color seguidas. Así como tenemos grupos de velas verdes aquí, tenemos grupos de velas verdes aquí y tenemos en otras oportunidades bastantes grupos de velas verdes juntas en estas oportunidades. Obviamente también hay momentos donde hay pocas velas, como por ejemplo en este caso tenemos solo 3 velas rojas. Pero en la mayoría de casos las tendencias tienden a ser muchísimo más prolongadas una vez cambian de color. Y para ejemplificar un poco más la fuerza de estas velas, lo que he hecho es contar todas las velas de posible reversión que hemos tenido desde el pico del año 2018 y podremos observar que he contado un total de 16 velas, y en este caso 12 de esas velas, así como las que estamos analizando en estos momentos, al final sí indicaron un cambio de tendencia, mientras que 4 de estas no indicaron un cambio de tendencia. Esto significa que el 75% de las velas de reversión, ya sea para arriba o para abajo, tienden a estar correctas. Ahora, esto no significa que la probabilidad de que esta vela en particular tenga 75% de iniciar una reversión. Sin embargo, creo que te da un buen estimado de qué es lo que pueda suceder durante la próxima semana. Finalmente, quisiera mostrarles el rango mensual para ver cómo es que este se comporta. Y podremos observar que en el rango mensual, de hecho, estos momentos que tuvimos durante los meses de enero desaparecen por completo, y en el rango de tiempo mensual, las velas de Heiken Ashi ni siquiera le dan importancia a esa caída de 30% que tuvimos. Lo único que ves es una tendencia completamente positiva. Así como durante la capitulación que tuvimos entre los meses de abril y junio del año 2021, no ves ningún tipo de duda en la tendencia bajista. La observas completamente hasta eventualmente imprimir la vela verde. Y de hecho, en el rango mensual en estos momentos continuamos en una etapa bajista. Para poder ver e imprimir una vela verde, tenemos que tener un mucho mejor mes de febrero de lo que estamos teniendo en estos momentos. Y para
para eso el precio tiene que continuar y continuar subiendo, y las velas que han indicado reversión en rangos de tiempo más bajos, como lo pueden ser las diarias, las de 3 días o las semanales, tienen que continuar con esa tendencia. Cuando nos abstraemos hasta el rango de tiempo semanal, de hecho es muy difícil encontrar algún tipo de vela que sea engañosa. Por supuesto podemos tener alguna, pero no tienden a ser velas individuales dentro de la tendencia del color opuesto. Por ejemplo, cuando encontramos una tendencia alcista tiende a ser verde de forma continua hasta que eventualmente imprimimos una vela roja y luego tenemos una tendencia roja bajista. Y luego imprimimos una vela verde y tenemos una tendencia alcista seguida, por ejemplo, de otra vela roja y una tendencia bajista. Lo que no hacemos, por ejemplo, es observar una vela roja en medio de una tendencia verde para luego eventualmente continuar con la tendencia alcista. Hay muy pocos casos en rangos de tiempo tan altos como lo pueden ser en el rango mensual donde observamos este tipo de cosas. Y para encontrar el primer escenario donde esto ocurre, de hecho, tenemos que regresar a la etapa alcista del ciclo del año 2017, que de hecho el mes de agosto del año 2016 es uno de los pocos escenarios donde experimentamos este tipo de situación. Y es por eso que las velas de Heiken Ashi son tan poderosas, en especial en rangos de tiempo altos. Porque si por ejemplo imprimimos una vela verde durante el mes de febrero, es muy probable que durante el mes de marzo del año 2022 también imprimamos y continuemos con la tendencia alcista. Principalmente yo observo este tipo de velas en el rango semanal, pues creo que es un buen balance de tiempo para poder identificar cuándo es que la tendencia está iniciando la reversión, y parece que en estos momentos lo está haciendo. Por supuesto no es señal suficiente, sin embargo es un indicador que mantendré muy de cerca durante las próximas semanas, en especial durante esta semana que estamos viviendo en estos momentos, para ver si en efecto la vela mantiene su color. Si durante esta semana marcamos una vela roja, pues esta vela verde de la semana pasada simplemente fue una falsa señal. Pero en mi opinión hay una buena probabilidad de que continuemos con la etapa alcista, así como hemos visto en oportunidades pasadas. Si les gustó el contenido no olviden de darle like al video, suscribirse al canal, su apoyo siempre es enormemente apreciado. Nuevamente les recuerdo que ahora tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse y compartir sus ideas. Espero verlos en el siguiente video.